Feliz sábado, hermanos. Agradecido al Señor por poder compartir este momento con ustedes, estar de nuevo después de tanto tiempo y sentirlo cerca a todos, compartir este versículo de la Biblia con ustedes. Mateo 3:25. Si una casa estuviera dividida contra sí misma, no podría permanecer. Algo tan importante que nos está diciendo el Señor en este párrafo, algo tan importante en estos momentos difíciles, poder compartir con nuestros seres queridos en este lugar tan pequeño que es nuestra casa. Yo agradezco a Dios porque comparto con mis hijas este momento y todos los momentos que Dios me da, tranquila, serena y ante todo sana. Ahora vamos a hacer una oración. Quiero orar y pedir al Señor por todas las familias que están divididas, por todas las familias con conflicto, por los esposos, por las esposas, por los hijos. Que el Señor ponga su mano tranquilizadora en esa familia para que puedan superar esta situación. Querido y buen Dios, Padre amoroso que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias por todo lo que me permites hacer día a día en mi hogar. Gracias por mi familia que está bien, Señor. Y te quiero pedir por todas las familias de nuestra iglesia y las que no son de nuestra iglesia también, para que tú las protejas y estés siempre con ellas en cada una de las cosas que les toca vivir en esta situación tan difícil. Ayúdala, Señor, ayuda a los enfermos, ayuda a las personas que están en conflicto con esta pandemia, para que podamos esperar y estar tranquilos que Dios decida sobre lo que va a hacer. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por el alimento diario, gracias por nuestros hijos sanos. En el nombre de Cristo Jesús lo agradezco. Amén. Amén. Hola, hermanos de Loma de Zamora, muy contentos de poder saludarles. Es un gusto poder estar con ustedes y deseamos las más ricas bendiciones del Señor. Que Dios los bendiga mucho. Bien, hermanos, queríamos aparecer unos momentos con mi esposa porque varios de ustedes, seguramente una buena cantidad de la iglesia es conocida, me conocen de hace casi 30 años. El tiempo ha transcurrido, algunos de ustedes eran niños cuando estábamos por aquí, por allí, y ahora pasó este tiempo, ya son hombres, son mujeres, ya tienen familia, en fin. Lástima que no nos podemos ver personalmente, a ver cómo están ustedes. Y bueno, el tiempo ha transcurrido, pero hay algo importante que ha permanecido, que es la confianza en Dios, que es el deseo de seguir adelante para prepararnos, porque viene el Señor Jesús pronto y como iglesia y como hermanos necesitamos hacer esa preparación espiritual. Quiero que me acompañen en una pequeña oración para introducir este momento. Querido Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra y compartir con nuestros hermanos de Loma de Zamora este momento para que tú nos ilumines, tú nos dirijas, tu Espíritu Santo esté con cada uno y con quien va a tener la palabra en este momento. Te lo suplicamos por Jesús. Amén, Señor. Hermanos, hace un tiempo una señora creyente me dirigió una pregunta. Ella me dijo algo que para mí fue un poco inesperado, la estaba visitando. Me dice, ¿es usted salvo? Bueno, quedé un poquito vacilando en dar alguna respuesta. Y ella entonces me dijo, ¿sabe? Yo soy salva, dice. Y mi esposo también es salvo. Bueno, le dije, ¿usted pertenece a alguna congregación? ¿Usted asiste, participa, está integrada con alguna iglesia? Me dijo, yo sí, pero mi esposo no. Pero ¿él es salvo? Le dije. Sí, él es salvo, porque una vez
fue al culto y cuando el pastor hizo el llamado, la invitación a aceptar a Jesús y hacer profesión de fe, él pasó al frente y lo aceptó. Por eso él es salvo. Bueno, esa experiencia me quedó grabada porque es una manera de concebir lo que es la salvación para algunas personas. Pero yo quería que hablemos sobre este tema y veamos cuál es la respuesta que da Jesús, que dan los apóstoles, que da Dios acerca de un tema de tanta importancia que a todos nos interesa. Dice la palabra de Dios en San Lucas, el capítulo 13, lo siguiente, versículos 23 al 27. Dice, y alguien le dijo al Señor, a Jesús, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que se salvan? Ya él tenía en mente que era algo no tan sencillo y por eso le preguntó de esta manera. Jesús, ¿qué le contestó? No dijo sí ni no. Lo que dijo Jesús es, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. La manera como Jesús contestó, esforzaos, ya nos da una idea de que la salvación no es un asunto tan sencillo y tan trivial. Es un asunto que abarca aspectos que son muy importantes y que no los podemos tomar en forma liviana. Dice, esforzaos. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Quiere decir de que personas que quieren salvarse, personas que quieren vivir una vida mejor, una vida eterna, yo diría que casi todos tienen ese propósito, ese deseo en el corazón, pero no lo lograrán, dice el Señor Jesús, porque procurarán entrar y no podrán. Continúan las palabras de Jesús, dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti, Señor, hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Qué palabras de Jesús, el que siempre trató de incluir a todos y de darle a todos oportunidades. Algún día les dirá a algunas personas estas palabras tremendas que son una virtual condenación. No sé de dónde sois. Pero acá dice que las personas que estarán preocupadas por esta respuesta de Jesús, les tratarán de hacer recordar, pero Señor, nosotros estuvimos cerca tuyo. ¿No nos viste cuando nos sentábamos ahí en primera fila en el culto, en la iglesia? Señor, estuvimos en las reuniones sociales, en las fiestas de la iglesia, y tú estabas cerca de nosotros. Pero acá habla de que la proximidad, tal vez el contacto casual, ocasional, no es suficiente. Hace tiempo leí un libro en el cual el autor, un autor cristiano, afirmaba de que es más fácil salvarse que perderse. Y él argumentaba de que ¿por qué era más fácil salvarse? Porque dice, Dios envió a Jesús, o sea, una de las personas divinas, que se hizo carne, se hizo hombre, para vivir entre nosotros, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vivió una vida de perfecta obediencia y al final, como estaba planificado por Dios, entregó su vida en favor de toda la raza humana, en favor de todos nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario por amor a todos nosotros. Y como
añadiendo a esta obra enorme de la divinidad, dice que el Espíritu Santo y los ángeles están trabajando permanentemente para ayudarnos, para ponernos al alcance todos estos beneficios de la salvación, del perdón, de la ayuda, la fortaleza, todo lo que nos hace falta para poder estar preparados. Sin embargo, estas palabras podríamos decir, sí, tienen sentido desde el punto de vista divino. Sí, es verdad, Dios hizo todo, hizo realmente un esfuerzo supremo para poder salvarnos. Pero acá la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo, en San Mateo 22:14, un pasaje conocido, Él dijo, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y en otra oportunidad, ya sobre prácticamente a la sombra de la cruz, en Mateo capítulo 26, versículo 41, le dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, dijo Jesús, a la verdad está dispuesto, está presto, pero la carne es débil. De manera que para Jesús no es tan fácil salvarse. Y tal vez uno diría, bueno, pero ¿por qué no es fácil salvarse? ¿Por qué es tan complicado? Si Dios hizo todo. Vamos a buscar otro pasaje de la palabra de Dios. En este caso tomaremos lo que el apóstol Pablo enseñó en el libro de Filipenses, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Vamos a leer parte del versículo 12, la última parte, donde dice el apóstol, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y añade, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Estas palabras parecen un tanto contradictorias, porque dice por un lado que Dios produce en nosotros el querer como el hacer, es decir, Dios hace todo, como habíamos dicho de la persona que escribió que es fácil salvarse. Dios hace todo. Sin embargo, el apóstol, antes de decir esas palabras, dice, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. De manera de que no es algo tan sencillo, pero el problema ¿cuál es? ¿En dónde está el problema? No está en Dios, sino que está en nosotros, en la humanidad. El problema está en nuestro carácter, el problema está en la base de todo pecado, que es el egocentrismo que hay en nuestro corazón, el deseo de vivir de acuerdo a nuestra voluntad y de satisfacer nuestros deseos en muchas circunstancias. El apóstol Pablo añadió a estas palabras lo siguiente, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, también conocidas. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en otro pasaje, 1 Corintios capítulo 9, vamos a ver los versículos, enseguida lo vamos a completar, capítulo 9, versículos 25 al 27, vamos a leer lo siguiente. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo aquí habla de lucha, habla de una pelea, habla de un conflicto. Y la palabra de Dios nos dice que hay un conflicto entre el bien y el mal. Y en ese conflicto estamos todos involucrados y todos tenemos que luchar
¿Cuál es la lucha? ¿Cuál es esa lucha? En realidad, el apóstol Pablo mismo lo dice de una manera muy impresionante en el libro de Romanos. Su carta a los Romanos capítulo 7, también lo conocemos, pero vamos a recordarlo porque refuerza todo lo que estamos diciendo acerca de la salvación. Dice, y yo sé, versículo 18 en adelante, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego termina diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Pero luego la última frase del capítulo 7 dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí está hablando de una situación que en la nueva versión internacional, este pasaje, en el último que hemos leído, dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor, que sería la solución, que sería la respuesta a nuestra condición y a nuestra necesidad de salvación. Pero luego termina diciendo, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Lo que decíamos, mis queridos hermanos, el problema está en nosotros. Somos pecadores. Somos egocéntricos. El profeta Jeremías decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay una lucha que tiene que ver con nosotros mismos. La lucha no es tanto con lo externo, sino con lo interior. Nuestra naturaleza egocéntrica, cuando nos centramos en nosotros mismos y queremos vivir y hacer nuestra propia voluntad. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes de Elena de White que se refiere a este tema y nos dice así, pero aunque Cristo, dice Elena de White, aunque Cristo lo es todo, nosotros debemos inspirar a cada hombre a ser diligente e infatigable. Debemos esforzarnos, luchar, agonizar, velar y orar. No sea que seamos vencidos por el astuto enemigo. Jamás dejemos en la mente la impresión de que hay poco o nada que hacer de parte del hombre, sino más bien enseñemos al hombre a colaborar con Dios para que pueda tener éxito en la victoria. La idea de que es fácil, la idea de que no me voy a perder porque Dios ya hizo todo, y no poner las palabras de Jesús y de los apóstoles en un plano superior, que son advertencias, que son palabras de amonestación para que tomemos las cosas con seriedad, con total responsabilidad y con el deseo profundo y sincero de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Mientras nosotros queremos salvarnos, es necesario tener en cuenta todas estas enseñanzas y todas estas advertencias. Y entonces
al tener en cuenta lo que dijimos hasta este momento, tal vez surge una pregunta: ¿cómo se obtiene la victoria? Está bien, hay un conflicto en nosotros mismos entre el bien y el mal. Y la naturaleza pecaminosa sigue estando viva. Seguimos hasta que venga Jesús. De este lado, digamos así, de la eternidad, seguiremos hasta el fin, luchando contra esa naturaleza egoísta, egocéntrica, con nuestras debilidades, con nuestras pasiones, nuestros malos deseos. Pero ¿cómo se obtiene la victoria? ¿Cuál es el secreto? Hay varios pasajes que quiero que tengamos en cuenta. Por ejemplo, uno muy conocido, San Juan capítulo 15, versículos 4 al 6, en donde Jesús nos dice: yo soy la vid y ustedes son los gajos o los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y entonces luego dice que si nosotros nos separamos de la vid, vamos a secarnos, no vamos a llevar frutos, vamos a estar muertos y finalmente iremos al fuego, como pasaría con los gajos secos de la vid, que son echados al fuego, dice, y arden. Aquí el Señor Jesús destaca un concepto, hay una palabra clave, dice permaneced, permaneced. Por naturaleza nosotros somos inestables, por naturaleza nosotros nos distraemos fácilmente, estamos acostumbrados a hacer zapping con las cosas de la vida, enseguida nos distraemos, vamos para un lado y para otro, miramos para aquí, miramos para allá, nos ocupamos de esto, de lo otro. Pero acá está diciendo que debemos permanecer en Cristo. Ese es un aspecto que es fácil de entender, pero no es tan fácil de asumirlo y de vivir de esta manera. Los gajos deben en cada momento estar unidos. No puede crecer, tener vida y fructificar un gajo si no está unido a la vid, que es Cristo, que es nuestro Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 1, expresa otra gran verdad. Después de las palabras que decía el apóstol, que el miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El siguiente versículo, que es el principio del capítulo 8, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están, permanecer, están en Cristo Jesús. Están en Cristo Jesús. Permanecer. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que no andan. Aquí está hablando de una vida dinámica, como todos la tenemos, una vida que es un andar permanente hacia un objetivo, hacia una meta. Los que no andan conforme a la carne, decíamos anteriormente, a la naturaleza pecaminosa, no regidos, no dominados por la naturaleza egoísta, egocéntrica, sino conforme al Espíritu, conforme a lo que el Espíritu Santo nos ilumina, nos inspira, nos hace comprender y nos invita a practicar en obediencia a la voluntad del Señor. Otro pasaje conocido del apóstol Pablo, aún más conocido, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice, ¿se acuerdan? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera de que aquí está hablando de una vida en Cristo, en comunión con Él, en todo momento, en toda circunstancia. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Y esto nos lleva a una conclusión, para lo cual quisiera que leamos otro pasaje del apóstol Pablo, que está en Hebreos capítulo 12, los versículos primero y parte del segundo, dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Si debemos hablar de un secreto, este es el secreto principal. Elena de White nos dice, especialmente en el Camino a Cristo, que Satanás está permanentemente tratando de que nosotros distraigamos nuestra mirada, nuestra atención a muchos objetos. Puede ser mirarnos a nosotros mismos, mirar nuestra condición pecaminosa, nuestros errores o nuestras virtudes, mirar a los que tenemos alrededor, mirar las cosas materiales o las cosas que el mundo nos ofrece. A cualquier cosa que nosotros podamos ver o mirar, el enemigo está tratando de que le prestemos atención, pero trata por todos los medios de que no miremos a Cristo, de que no lo tengamos presente, de que no lo tengamos en nuestros pensamientos, ni tampoco estemos dispuestos a obedecerlo en cada circunstancia. Por eso aquí dice, corramos. Es una vida, es una dinámica permanente, la vida cristiana. Corramos en el camino que hemos elegido, que es el camino angosto, con perseverancia, es decir, que no haya baches, que no haya caídas, y si hay caídas, dice, tenemos en Cristo el perdón, tenemos en Cristo la ayuda que necesitamos, es nuestro intercesor, pero levantarnos y seguir adelante y seguir hasta que Él venga a buscarnos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos va a guiar y nos va a preparar para la venida de Jesús. Hermanos, estas palabras que para mí son muy importantes porque están en la palabra de Dios y todas son claves con respecto a nuestra vida, a nuestro destino, al objetivo por el cual nosotros estamos empeñados o estamos de alguna manera involucrados y luchando en las filas de la iglesia a la cual pertenecemos, en este caso Lomas de Zamora. Yo quiero que estas palabras, estos pensamientos nos ayuden a tomar decisiones, a tomar en serio lo que dice la palabra de Dios, lo que dice el Señor Jesucristo. Por supuesto, Jesús lo dijo, la carne es débil, por supuesto la naturaleza pecaminosa sigue actuando, pero debe estar sujeta al poder del Espíritu Santo. Yo los animo y los invito a entregar el corazón a Jesús y a seguir progresando en su camino. Oremos ahora para cerrar este momento. Querido Padre, te damos muchas gracias porque tú nos invitas a través de tu palabra a pensar, a reflexionar en nuestra situación, en nuestra necesidad. Gracias porque tú estás dispuesto a ayudarnos porque quieres que lleguemos al cielo, quieres que tengamos vida eterna. Has hecho todo para que esto sea posible, pero sabes que somos tan débiles y tan inestables, Señor. Por eso ayúdanos, te suplicamos, ayúdanos a seguir mirando a Jesús, progresando momento a momento, día a día, para que nuestra vida, cuando venga Jesús a buscarnos, esté en condiciones, esté preparada para compartir la eternidad. Que podamos en ese momento decir acerca de nuestro Señor Jesucristo, cuando llegamos al final de nuestra existencia, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás, me está preparada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Que este sea, Señor, el pensamiento y el anhelo de nuestros corazones. Te lo suplicamos con la bendición especial sobre cada hermano que está viendo escuchando estas palabras, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.